Abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. Hoy estaremos viendo la parábola de los dos hijos. Parábola de los dos hijos. Seguimos con esta serie de exposiciones acerca de las parábolas de Jesús, continuando con el grupo de parábolas que nos van a hablar cómo entra un pecador en el reino de Dios, ¿verdad? Estamos en este grupo de parábolas que van a referirnos a este tema, así que hoy vamos a ver la parábola de los dos hijos. Leemos la palabra del Señor. Dice así: Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Esta es la parábola que vamos a estar viendo esta tarde. Una parábola pequeñita, mal interpretada, ¿verdad? Como suele suceder con algunas de las parábolas, pero le pedimos al Señor misericordia para poder entender bien el mensaje que el Señor nos tiene en su palabra. Para poder entender esta parábola, vean que ella inicia en el versículo 28 con ¿pero qué os parece? Entonces hay como una continuidad de lo que viene atrás, y más si lo sumamos con lo que dice en el 32, en el versículo 32 dice: porque vino a vosotros Juan, refiriéndose aquí a Juan el Bautista. Y en el 32 dice: y vosotros viendo esto. Entonces esas palabras, ¿verdad? Esa forma de hablar Jesús nos dice que esto viene de atrás, ¿verdad? Del contexto que trae este pasaje. Entonces considero importante que leamos para poder entender mejor qué estaba pasando en los versículos anteriores. Vean lo que dice el versículo 23. Versículo 23 al 27 dice: cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad? Entonces ellos estaban cuestionando la autoridad de Jesús, ¿verdad? Los principales sacerdotes, los ancianos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Jesús les dice lo siguiente en el 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Vean que aquí Jesús refiere a Juan el Bautista. Entonces dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirán: ¿por qué pues no le creísteis? Entonces vean que ellos no creyeron el mensaje de Juan el Bautista. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. O sea, la pregunta es: no sabemos de dónde Juan tenía esa autoridad, o si de dónde venía esa autoridad. Y él también les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bueno, como ustedes no me respondieron, les dice Jesús, yo tampoco les voy a responder, ¿verdad? De dónde tengo yo autoridad para hacer estas cosas. Entonces, en este contexto de esto que acaba de suceder, es que Jesús viene y les da esta parábola diciendo: pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Entonces, claramente estos versículos, ¿verdad? Se hace evidente que la predicación de Juan el Bautista no fue creída por las autoridades religiosas de entonces. Ahorita más adelante vamos a ver qué es lo que estas autoridades no creyeron de Juan el Bautista. La parábola inicia: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo:
no quiero. Pero después arrepentido fue. El padre de estos dos hijos le pide a uno de ellos que vaya a trabajar en la viña. Imaginémonos una situación similar el día de hoy. No es natural que un padre asuma que no solamente él, sino también sus hijos estén suficientemente interesados en este precioso terreno como para considerarlo la viña de la familia y no solamente suya en forma personal. La respuesta del muchacho, no quiero o no quiero ir, tiene también un sonido muy moderno. ¿Verdad? ¿Cuántas veces los padres hoy en día le dicen a un hijo, hijo, necesito que vaya a hacer tal cosa? Y el hijo, no, no quiero. Entonces, a esa forma le responde este hijo. Los hijos no han cambiado mucho desde los siglos, ¿verdad? Entonces usted ve que hay una continuidad, por lo menos en esa forma de ser algunos hijos, ¿verdad? No, no quiero. El otro hijo dice que acercándose al otro hijo le dijo lo mismo, o sea, le dice vaya a trabajar a la viña. Y el hijo le dice, sí señor, yo voy, pero no fue. El padre entonces va con la misma petición al hijo, perdón, al segundo hijo. La reacción de este es exactamente la opuesta. Le dice, sí señor, yo iré. Es más, vean qué interesante, en este segundo hijo, si uno lo ve, la traducción literal de lo que dice ahí es, yo señor. O sea, como decir, este no quiso ir, yo sí, yo señor. Es lo que dice este segundo hijo. Tiene el sabor de un cumplimiento pronto y de buena gana, pero no va. Primer hijo le dice, vaya, dice, no quiero, y va. Segundo hijo le dice, yo señor, yo sí, y no va. Así está la situación de la parábola. Pregunta el Señor, y es una pregunta muy sencilla, 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta en el 31. De estos dos hijos, el que dice no quiero y va, y el que dice yo voy y no va, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, o sea, los oyentes, el primero. La respuesta es tan obvia que si iban a dar una respuesta, esta tendría que ser la única posible que podían dar. La aplicación le llega con una fuerza tremenda a los oyentes. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Esta parábola es muy pequeña y la enseñanza es muy simple. Pero vieran que extrañamente ha habido una gama de exposiciones, una gama de explicaciones que no es lo que tiene que ver con esta parábola. ¿Qué han dicho algunos, por ejemplo? Que esta parábola nos enseña que tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Entonces, que si yo digo sí, voy, y que si digo no, no. Entonces, que esa debería ser nuestra forma de ser, que no podemos tener esa ambigüedad de decir una cosa y hacer otra, y que esa es la enseñanza de la parábola. Pero eso no es la enseñanza de la parábola. Eso no es lo que nos está tratando de enseñar el Señor Jesús aquí. Los publicanos, vean que en la enseñanza, de la última parte, ya cuando el Señor les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Versículo 31, dijeron ellos, el primero. Jesús lo que les responde es lo siguiente, de cierto os digo, versículo 31, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vean qué duro lo que el Señor les está diciendo. 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y esto está relacionado con la parábola. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Los publicanos, ustedes recuerdan, ¿verdad? Son personas despreciadas por los judíos, especialmente por sus dirigentes, ¿verdad? Recordemos que ellos cobraban los impuestos, eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando los impuestos a los judíos, a sus compatriotas, y ellos quedaban con una porción de los impuestos que ellos cobraban. Pero muchas veces les sacaban más dinero al pueblo que lo que tenían que cobrar por concepto de impuestos. Por eso se enriquecían demasiado. Se les ponía en el mismo nivel de las rameras y las prostitutas. Ellos siempre decían que los peores pecadores que habían eran los publicanos y las rameras. Los publicanos, por medio de su codicia y extorsión, y las prostitutas, por medio de su cruda inmoralidad, habían dicho, no quiero.
cuando el Señor les llamaba a una vida santa. Esto es lo que la parábola va a enseñar. Tenemos un grupo de personas que con sus acciones, con la forma que estaban viviendo, estaban diciendo, no quiero. Viene el Señor en su santa ley, viene el Señor con sus santos mandatos diciendo cómo debemos vivir una vida al agrado de Él, y la forma en que estos estaban actuando decía, no quiero. Eso es lo que estaba diciendo. Pero ahorita vamos a ver cómo cambia ese no quiero. Eran como el primer hijo de la parábola. Sin embargo, después, como resultado del poder de Dios que actuaba a través de la predicación de Juan el Bautista, muchos de estos publicanos y prostitutas se habían convertido. ¿Qué era lo que predicaba Juan el Bautista? Y es que esto es clave para entender esta parábola. ¿Por qué el Señor le reclama? ¿Por qué el Señor da esta parábola? Y lo que le responde a los publicanos, a los ancianos y a los sacerdotes dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Ahí está la clave. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ven, ahí tenemos los dos hijos. Unos le creyeron, otros no creyeron el mensaje de Juan. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Leo para ustedes Mateo 3, 5 al 10. Mateo 3, 5 al 10 dice, y salía a él, aquí refiriéndose a Juan el Bautista, y toda Judea, y sería él, Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, oigan la predicación, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento de los pecados. Eso es lo que estaba predicando. Y eso fue lo que no le hicieron caso los sacerdotes y los ancianos. ¿Y por qué el Señor le dijo que las rameras y los publicanos iban delante de ellos al reino? Dice, porque vino Juan, versículo 32, vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para creerle. Ahí está. Es claro el significado de esta parábola. Ustedes viendo esto no se arrepintieron. Las rameras y los publicanos oyeron el mensaje de Juan y se arrepintieron. Son como aquel hijo que con su vida estaba diciendo no inicialmente, pero escucha el mensaje del Señor y se arrepiente. Pero los ancianos y los sacerdotes con su vida supuestamente estaban diciendo sí, pero no estaban arrepentidos. ¿Ven la aplicación de la parábola? ¿Ven qué hermoso mensaje tiene esta parábola? Y ven lo peligroso que es darle un significado que no es. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos decir eso. Ven, usted tiene que, si usted dice que va a ir, vaya. Porque entonces le aplico la parábola. Porque qué feo que usted diga no va y después llega. O que dice llego y no va. No era eso. No era eso. Y el Señor claramente hace referencia al arrepentimiento. Los publicanos, por medio de su codicia y extorsión, y las prostitutas, por medio de su cruda inmoralidad, habían dicho no quiero a la petición de Dios. Eran como el primer hijo de la parábola. Sin embargo, después, como resultado del poder de Dios que actuaba a través de la predicación de Juan el Bautista, muchos de estos publicanos y prostitutas se habían convertido, habían obedecido el llamado al arrepentimiento. Estos publicanos y prostitutas arrepentidos habían dicho no queremos, pero después se habían arrepentido y habían creído.
Como bien lo señala Spurgeon, oigan qué lindo lo que dice acá Spurgeon en cuanto a este pasaje. Esas pobres mujeres caídas y los recaudadores de impuestos degradados prácticamente decían, con su conducta no serviremos al Señor. Con lo que ellos hacían, eso es lo que estaban diciendo, no serviremos al Señor. Su pasada vida malvada había sido un rechazo deliberado de la autoridad de Dios. Y sin embargo, cuando llegó Juan el Bautista, se arrepintieron y creyeron. Por el contrario, los líderes religiosos de los judíos, hombres que eran vistos por el pueblo y por sí mismos como cumplidores de la ley de Dios, y que exteriormente se conducían de un modo como si estuvieran diciendo constantemente, sí, Señor, ¿verdad? Externamente yo me veo como el que siempre estoy diciéndole al Señor, sí, ¿verdad? Porque mi vida se refleja como el que sí soy cumplidor de lo que el Señor me pide. Sí, Señor, haremos todo lo que tú requieras de nosotros e iremos donde tú quieras que vayamos. Pero ellos no lo hacían, no iban. Jesús mismo dijo respecto a ellos en Mateo 23, del 1 al 3. Vean lo que dice el Señor. Mateo 23, del 1 al 3. Tal vez vamos a ver ahí un momentito. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Ellos dicen, pero no hacen. Era el hijo que dijo, sí, Señor, yo voy, pero ellos no hacen. Eso es lo que está reflejando el Señor en esa parábola. Habían rechazado a Juan y aún la conversión de los publicanos y las prostitutas por la predicación no había logrado hacer que se arrepintieran. Por lo tanto, eran como el segundo hijo. Los fariseos y los escribas, al responderle a Jesús, el primero, porque ellos responden cuando Jesús les dice, ¿cuál de los dos hijos hace la voluntad del Padre? El primero. Responden ahí los que están escuchando, ellos mismos se están condenando con esa respuesta. Se estaban condenando a sí mismos. Otra cita de Spurgeon, vean qué interesante. Me pregunto, dice, si hay alguna lección en esta parábola para algunos de los que están aquí. No debería sorprenderme si lo hay. Espero que haya algunos entre ustedes que hasta ahora han dicho, no iré, que se arrepientan y vayan y sirvan a su Dios. Y por otro lado, es de temer que haya algunos aquí que siempre han estado diciendo, yo voy, Señor, que sin embargo no han ido. Y quizás nunca irán. Pero permanecerá hasta el último momento en desobediencia al mandamiento de Dios. El Señor conceda que no sea así. Vean qué llamado más duro hacía Spurgeon en este párrafo. Como ya habrán podido ver, el tema central de esta parábola es el arrepentimiento. El arrepentimiento, de eso nos está hablando esta parábola. El Señor está llamando a los hombres a que se arrepientan y hagan su voluntad. Unos con su conducta están diciendo, no lo voy a hacer, pero se arrepienten y lo hacen. Y otros creen que sí lo voy a hacer, dicen sí lo voy a hacer, caminan como si lo estuvieran haciendo, pero no lo están haciendo. Entonces vamos a aprovechar la exposición de esta parábola para hablar de ese hermoso arrepentimiento. No podemos hablar del arrepentimiento sin hablar del Evangelio. Entonces vamos a ser bendecidos también viendo qué nos dice la palabra del Señor con respecto a esas buenas nuevas, a esas buenas noticias que nos trae el Evangelio. Dios es santo y justo y nosotros no lo somos. Ese es el problema en el que estamos. Lo aterrador es que al final de nuestras vidas tendremos que presentarnos a dar cuenta delante de un Dios justo y santo y que vamos a ser juzgados por Él. Las buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio consisten en que Jesús vivió una vida de perfecta rectitud y perfecta obediencia a Dios, no a su propio favor, sino para que su justicia fuera imputada, no fuera atribuida a nosotros, es decir, contada a nosotros en lugar de lo que nosotros hemos hecho.
Pero Jesús no solo vivió esa vida de perfecta obediencia, sino que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para satisfacer la justicia de Dios. Eso es precisamente lo que vimos la semana pasada con la parábola del banquete de bodas, ¿verdad? Es la justicia del Señor la que nos da ese vestido para poder estar en esa fiesta de bodas, la que nos da ese ropaje que nos ha dado el Padre, ¿verdad? A través de la justicia de Cristo para poder estar ahí. Cristo hizo por sus ovejas lo que ellas no podían hacer por sí mismas. No debemos perder de vista que la proclamación del Evangelio va acompañada de un llamado soberano, poderosamente irresistible, que resucita a pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Es la palabra por la cual Dios llama a su pueblo de las tinieblas a su luz admirable. Este llamado del Padre al Hijo, de que fuera a trabajar a la viña, es el llamado de Dios a los pecadores para que se arrepientan y crean en el unigénito Hijo de Dios. La Biblia deja absolutamente claro que no somos justificados por nuestras obras, ni por nuestros esfuerzos, ni por nuestras acciones, sino solamente por la fe en Cristo, la cual nos es dada por gracia. Efesios 2, del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y entonces es aquí donde tenemos que ser muy claros en el hecho de que la palabra de Dios, la fe, esa fe que nos es dada por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa fe no está sola, esa fe va acompañada de arrepentimiento. Y eso es algo que tenemos que entender de una forma categórica. Esa fe y el arrepentimiento se hallan conectados. Están conectados inseparablemente y deben ser predicados juntos. Hay iglesias que hoy en día no predican el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque creen que es una obra del ser humano. Creen que predicar arrepentimiento es predicar un evangelio de obras, pero están equivocados. Están equivocados y esta parábola nos demuestra cómo el Señor enfatiza el arrepentimiento. Y vamos a verlo así esta tarde tratando de probarlo con su palabra. Precisamente ese fue el reclamo que le hizo Jesús a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo en la parábola que estamos estudiando hoy. Vean lo que dice el versículo 32. Porque vino vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Está hablando de creer, ¿verdad? No le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¿Ven cómo están conectados? Veamos algunos ejemplos de esto mismo en la palabra del Señor. Vean lo que nos dice Hechos 20, 20 y 21. Leo para ustedes. Pablo le dice a los oyentes que están en Mileto. Está Pablo dando ese discurso, ¿verdad? En Mileto. Y dice esto en Hechos 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de ¿qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué les estaba predicando Pablo? Dice que él no rehuyó anunciarles y enseñarles públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles, les enseñaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe para con nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 15, esto dice la palabra del Señor: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed el Evangelio. Arrepentidos y creed el Evangelio. Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. Vean esto. Se registra uno de los últimos mandatos de nuestro Señor a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y viene el Señor y les dice: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Tanto el arrepentimiento como la fe son dones otorgados por gracia de Dios a sus ovejas. No predicar el arrepentimiento es sesgar la palabra del Señor.
Y hoy hemos visto una parábola que claramente nos habla del arrepentimiento. Un hijo que dice no inicialmente, pero después arrepentido, y usa la palabra arrepentido, fue. Y un hijo que creía, ¿verdad?, que con su conducta decía, yo Señor, manifiesta que sí va, no va. Y el Señor la usa para decir, ustedes no creyeron estas cosas, pero los publicanos y las rameras oyeron el mensaje de Juan y se arrepintieron. Todo el arrepentimiento, como les dije, y el arrepentimiento en nuestras vidas, como la fe que viene para creer en el Señor, son dones que el Señor nos da por gracia. Esto lo vemos claramente en Hechos, capítulo 5, versículos 30 al 31. Vean lo que dice. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Vean este mensaje, ¿verdad?, que está dando Pedro aquí. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Levantó el Señor a Jesús para traer a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Romanos 2, del 4 al 6. ¿Qué dice? O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la bondad del Señor la que guía a un pecador a que se arrepienta. Es un don de Dios, es una gracia del Señor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Percibir el arrepentimiento como una obra meritoria humana, o sea, como si fuera algo mío, mediante la cual el hombre se acerca a Dios, confunde la enseñanza de las Escrituras, por cuanto ignora el hecho de que tanto el arrepentimiento como la fe son regalos inmerecidos que el Señor nos da. Dos citas más. Veamos las palabras de Pedro en Hechos 11, 17 al 18. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Refiriéndose a los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ven, ahí está, Dios le dio también a los gentiles ese arrepentimiento para vida. Y Pedro dice, lo que tenemos que hacer es glorificar al Señor por eso. Le está dando el mismo regalo que nos ha dado a nosotros. Segunda Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Hablando de los requisitos del siervo del Señor. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este siervo debe con mansedumbre corregir a los que se oponen a la palabra del Señor, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Esa es el anhelo de por qué predicamos la palabra del Señor. Queremos ver pecadores que se arrepientan. Queremos ver pecadores que hoy, con su actitud, le están diciendo no al Señor. Que el Señor, por medio de su palabra, les ha llamado a hacer su voluntad y sus vidas le han dicho no. No voy. El Señor les llama, vengan, hagan mi voluntad. No voy. Pero rameras y publicanos arrepentidos fueron. E iban al reino, dice, delante. Y este delante no significa que es que iban adelante y de atrás iban los sacerdotes y los ancianos. No. Ese delante debe entenderse en vez de. Prostitutas y publicanos fueron al reino o entraron en el reino, y no así los ancianos y los sacerdotes, porque ellos creían que estaban diciendo sí
cuando en realidad sus vidas decían no. La verdadera fe implica el arrepentimiento y el verdadero arrepentimiento implica fe. Esto lo explica Spurgeon en el siguiente. Logré 3 citas bien interesantes de Spurgeon para este tema. Dice Spurgeon lo siguiente, este es un mensaje predicado en el año 1862 sobre esta misma parábola. Y él dice, el arrepentimiento que es ordenado aquí es el resultado de la fe. Nace al mismo tiempo que la fe. Son gemelos. Y decir cuál nace primero sobrepasa mi conocimiento. Es un gran misterio. La fe es antes del arrepentimiento en algunos de sus actos. Y el arrepentimiento antes de la fe desde otro ángulo. El hecho es que vienen juntos al alma. Vean qué interesante. Cuando el Espíritu Santo produce este arrepentimiento, no hay espacio para excusas, no hay autojustificaciones y no se le echa la culpa a otros de lo que ha hecho uno. Es una rendición total, es postrarse y clamar, Señor, perdóname por lo que yo te he hecho. Yo soy el que he dicho, Señor, no quiero ir a hacer tu voluntad. Tú me has llamado y yo hasta ahora no he ido. Tú me has llamado y no te he hecho caso. El arrepentimiento es reconocer que soy yo y no poner excusas en los demás. Junto con la fe y este verdadero arrepentimiento viene el deseo de restituir lo que hemos destruido, de ser eso posible. Hay casos en los que no es posible. Hay casos en que las vidas de las personas ya han producido algún daño que humanamente es irreversible. Pero en el Señor hay perdón. Pero está ese deseo de ver cómo se enmienda el daño que se ha causado, lo malo que se ha hecho. Y también una profunda necesidad de dejar atrás lo que éramos y cambiar el rumbo de nuestras vidas. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad en lo que respecta tanto al pecado como a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse al Señor. El pecador arrepentido asume la culpa de su condición ante Dios y se pone al lado de Él. No culpa a ningún otro de su pecado, sino que se condena a sí mismo bajo la ira de Dios porque se lo merece. El arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por los pecados cometidos, por lo cual abre su corazón y los confiesa. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Veamos la aplicación de la parábola estudiada en el relato del arrepentimiento en un caso de un publicano. Y no solo un publicano, un jefe de los publicanos que nos narra la Biblia. Veamos Lucas 19, del 5 al 10. Lucas 19, del 5 al 10. Podemos leer desde el 1. Dice Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. O sea, este no solo era un recolector de impuestos que le sustraía al pueblo, sino que este era el jefe de esos que le sustraían al pueblo. Jefe de los publicanos, dice, y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué impresión, ¿verdad? Aquel hombre tenía curiosidad de ver quién era Jesús, ¿verdad? Está en un árbol ahí, y de repente Jesús le llama por su nombre y le dice, venga, hoy tengo que posar en su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Lo que los demás ven es Jesús compartiendo con un pecador, como se ganó la fama después que le decían que él era un comilón y un bebedor de vino y un amigo de pecadores. Le decían porque él le predicaba a pecadores. Y él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, versículo 8, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vean que nadie le había dicho eso a Zaqueo. Es más, el devolver cuadruplicado a alguien, si había habido alguna defraudación, excedía por mucho lo que la misma ley exigía. Y el agarrar la mitad de los bienes que él tenía y dársela a los pobres, algo había pasado en el corazón de Zaqueo. Ese hombre que deseaba robar, que deseaba enriquecerse a partir de los bienes de otros, ahora agarra sus bienes, empieza a repartirlos y reconoce que defraudó personas y empieza a querer enmendar a aquellos que había defraudado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ven, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que, mis hermanos, eso es, el Señor está predicando: vengan, vengan a mí. Pero el pueblo con su actitud dice: no, no quiero. Pero solo el Señor puede cambiar ese terco corazón que hemos tenido cada uno de nosotros para poder ver que no hemos estado cumpliendo la voluntad del Padre y decir ahora: Señor, sí voy. No he estado yendo hasta ahora, pero Padre, ahora sí voy para. Y eso es arrepentirse. Eso es dejar de hacer lo malo que estaba haciendo y volverme a Cristo. Eso es arrepentimiento. De eso habla la parábola. Es haber estado desobedeciendo la voz del Padre para hacer su voluntad y decir: ahora sí voy a ir a hacerlo. Ahora sí lo voy a obedecer. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola hoy en día nosotros? Quise sacar dos aplicaciones. Una para aquellas personas que están con nosotros y no han conocido a Cristo. Quiero decirles lo siguiente. Hoy hemos sido expuestos a una parábola en la que el Señor Jesucristo enseñó la necesidad de arrepentirse y obedecer la voz de Dios. ¿Se ve usted como un pecador que necesita arrepentirse? ¿Usted mismo logra verse a usted como una persona que ha estado diciéndole con su vida no al Señor? Que lo ha estado ofendiendo, viviendo una vida de adulterio. Adulterio no solo físico, ¿verdad? Recordemos los estándares que el Señor pone son mucho mayores que los que tenemos nosotros. Los fariseos creían que era solamente un adulterio físico, pero con solo que un hombre volviera a ver a una mujer y la deseara en su corazón, ya había adulterado con ella en su corazón. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias, borracheras, orgullo. Esa ha sido su vida. Le ha estado diciendo no al Señor. La Biblia es clara que el arrepentimiento no es simplemente ser sincero con uno mismo o solo la confesión abierta de los pecados, sino que también debe darse el abandono de ellos. Abandonar esos pecados. Si no lo hace, si es solo miedo al castigo al castigo del infierno, un temblor ante el justo juicio de Dios, sin que al mismo tiempo exista un abandono del pecado, entonces eso no es arrepentimiento. La buena noticia que le queremos dar hoy, en la infinita gracia de Dios y su misericordia, es que Él ha provisto una forma para calmar su ira, la cual está en contra de los pecadores que están ofendiéndole constantemente, y para poder reconciliarnos con Él. Esto es solamente a través del sacrificio de Cristo, como el pago por nuestros pecados. Fue Jesús quien, por medio de su vida de obediencia, sin pecado, en total sujeción a la ley, voluntariamente sufrió y murió, obteniendo la justicia de Dios para nosotros. Es a través de la fe en Jesucristo, como el sacrificio perfecto de Dios, que podemos ser reconciliados con Él. Es únicamente por causa de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección en el tercer día que un pecador perdido que merece el infierno se arrepiente de esa vida pecaminosa
y puede ser reconciliado con un Dios 3 veces santo. La hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos somos salvos de la ira de Dios y reconciliados con Él, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros y por nuestros pecados. Arrepiéntase, es lo único que le puedo decir esta tarde. Arrepiéntase. Deje de desobedecerle al Señor. Él le ha llamado ya muchas veces a que vaya a trabajar en su viña. Pero también hay una aplicación grande para los creyentes, para la iglesia bautista reformada de Los Lagos. Quiero citar a Martin Lloyd-Jones, que dice lo siguiente: existe un verdadero peligro entre los evangélicos de abusar de la doctrina de la salvación, de abusar de las grandes doctrinas de la justificación por la fe solamente y de la seguridad de la salvación, con el consecuente fracaso al no comprender lo que realmente es el pecado ante los ojos de Dios. Muchos cristianos no entienden lo repugnante, lo ofensivo que es el pecado ante los ojos de Dios y lo que realmente significa en un hijo de Dios. Hay una idea extendida que parece haber ganado popularidad sobre el hecho de que el arrepentimiento no debería tener parte alguna en la vida del cristiano. Hay quienes piensan que está mal de hablar del arrepentimiento. Yo espero que ninguno en esta tarde haya dicho: hoy era un mensaje para los no creyentes, porque aquí nos está exhortando al arrepentimiento. Yo quiero que veamos 2 Corintios 7, del 9 al 11. 2 Corintios 7, del 9 al 11, es una exhortación o un mensaje que Pablo está dando a un grupo de creyentes que habían sido previamente exhortados por su conducta. Ese anciano que amaba a esa iglesia les había llamado la atención porque ellos no habían actuado conforme a la voluntad de Dios. Y aquí Pablo se refiere a lo que había él exhortado, qué resultados tuvo en ese grupo de creyentes. Estos cristianos habían cometido un pecado y Pablo les escribió exhortándolos fuertemente acerca de ello, y la acción que siguió nos da un claro ejemplo de lo que realmente significa un verdadero arrepentimiento espiritual. 2 Corintios 7, 9 al 11. Vean lo que dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados. O sea, me gozo no porque ustedes se sintieron mal por el regaño, no porque ustedes les afectó esas palabras, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Dice aquí la palabra del Señor: porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, o sea, ese dolor que puede venir a una oveja cuando es exhortada por un pecado que ha cometido o por un camino que no está obedeciendo la voz de Dios, que el Señor le está haciendo un llamado y con su actitud está diciendo: no voy, como aquel hijo, tiene la posibilidad de arrepentirse y decir: sí, sí voy. Los hijos de Dios también tienen que arrepentirse. Los hijos de Dios también tienen actitudes con las cuales niegan esa voluntad del Padre, con la cual desobedecemos el llamado del Padre. Y entonces Pablo les dice, leo nuevamente: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, o sea, este regaño, el que usted se doliera de que fue reprendido por una actitud en la cual no estaba cumpliendo la voluntad de Dios, dice: porque he aquí esto mismo, que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea, les sirvió para volverse solícitos, para ser personas que están buscando ver cómo hacen la voluntad del Señor. ¿Qué solicitud? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación?
Esto todo os habéis mostrado, en esto todo, perdón, os habéis mostrado limpios en el asunto. Las ovejas del Señor se arrepentirán hasta que Dios las lleve a su morada. Todos los que hemos sido salvados, y una vez nos arrepentimos de nuestros pecados, seguiremos arrepintiéndonos de nuestros pecados hasta que el Señor nos lleve con Él. Será una constante en el creyente. Vamos a ver cuántas veces ofendemos a nuestro Padre con nuestra falta de obediencia a su llamado. Cuántas veces nos tenemos que sentir como ese hijo que dijo, no voy. En el cristiano el arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Es lo único que puedo decir. Y que podamos decir, como dijo Pablo en Romanos 7, 24 al 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Este cuerpo nos lleva a desobedecer al Señor muchas veces. Muchas veces le ofendemos. Hoy mismo, como enfatiza nuestro pastor Eduardo, cada vez que él puede, hoy mismo hemos ofendido al Señor en su día. Y si no creemos que tenemos de qué arrepentirnos, estamos mal. Estamos como ese hijo que dijo, sí, yo voy. Y no fue. Cree que con lo externo está cumpliendo la voluntad del Señor, pero no lo está haciendo. Entre más cerca y más claro veamos a Cristo, más vamos a sentir la necesidad de arrepentirnos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, esta parábola es pequeña, Padre. La enseñanza es clara, Señor, pero el mensaje es fuerte. El mensaje es contundente, Señor. Necesitamos arrepentirnos. Padre, trae salvación a aquellos que no han sido salvos, Señor, que están aquí en medio y hoy han entendido que están viviendo vidas que te están diciendo no voy. No quiero hacer tu voluntad. Permite que hombres y mujeres puedan decir, Señor, aquí estoy, perdóname. Necesito un Salvador, que puedan ver a Cristo, Señor. Y Padre bendito, trae arrepentimiento a los miembros de la iglesia, Señor. Trae arrepentimiento, que puedan ver en qué, Señor, te estamos ofendiendo. En qué no estamos haciendo tu voluntad, Señor. Y que entendamos que ahí está tu llamado. Padre bendito, líbranos de ser ese hijo que cree que está haciendo tu voluntad. Líbranos de ser ese hijo que externamente dice, sí, yo voy, y no va. Que la honra sea únicamente para ti, Señor. Ayúdanos en nuestra debilidad. Gracias por Jesucristo.